Wonderful people are on their way. You'll find the reason I don't know the shade. Life is changing, love is inside. There are no limits in space and in time. You really want to change. Now is the right time. Life will never wait. Pues tenemos hoy un tema interesante que es el sonido. El sonido crea, el sonido cura, el sonido viaja a través del éter, el sonido llega a las células y las atraviesa, las células en sus vibraciones tienen sonido. La física cuántica está hablando siempre de ondas y partículas, y las partículas, cuando se convierten en ondas, se transforman también en sonido. Todo es sonido en la naturaleza, todo es vibración en la naturaleza. Esta noche tenemos aquí a una persona que tiene una terapia que cura a través de la vibración del sonido. Luego la tendremos a Cristina, que nos explicará los aspectos maravillosos de esta terapia con los cuencos tibetanos. Y ha dado la casualidad de que cuando yo salía de mi casa miré un libro que habla de sonidos y me dio una impresión importantísima el abrir la página por una experiencia que tuvo una gran viajera que se llamaba Alejandra David Neal, una mujer que atravesó toda Asia en la época de 1800 y pico y fue una pionera en todos los aspectos de tipo viajes mágicos hacia zonas que estaban absolutamente desconocidas y prohibidas. Y entonces ella comenta una cosa muy interesante, dice: se le daba el nombre de maestro de tono a un anciano que Alejandra David Neal halló en un apartado monasterio en algún lugar de la frontera chino-tibetana del Himalaya. En un templo de este monasterio, el maestro, que llevaba el nombre de Bonpo, tocaba un san, el primitivo tantán tibetano, con sus bordes curvados hacia arriba. De pronto retumbó un sonido subterráneo similar a un grito desconcertante por todo el salón y penetró en mi cerebro, comenta ella. Los campesinos presentes y los acompañantes de los viajeros europeos gritaron despavoridos y ni uno solo de ellos dudó de haber visto una serpiente de fuego. La serpiente salió del Tsang cuando el lama lo golpeó, dijo uno de ellos, confirmando a los demás sus palabras. A continuación, el lama explicó este tema a los viajeros. Soy maestro del tono. A través del tono puedo matar a los vivos y despertar a los muertos. Todos los seres, todas las cosas que incluyo aparecen sin vida, dan tonos. Cada ser y cada cosa aporta un tono especial, uno que le es particular. No obstante, este tono se transforma según los diferentes estados por los que atraviesa el ser o la cosa que lo produce. ¿Cómo? Los seres y las cosas son conglomerados de pequeñísimas partículas de las llamadas Rulfra. Ellas bailan, bailan y bailan y producen los tonos con sus movimientos. Las enseñanzas dicen: en un principio fue el viento, con sus remolinos formó Yatam, las formas primitivas y el origen del mundo. Este viento sonaba, así fue, y formó la materia, que a su vez, con la fuerza de sus tonos, produjeron nuevas formas. Vivimos y morimos por el tono. Fijaros qué maravilla y qué impresionante es esa experiencia de Alejandra David Neal, que desde luego hoy no podía dejar de leer y de escuchar. Así que con este comienzo tan maravilloso vamos a tener más cuidado, sobre todo con los tonos, con los ruidos, con los gritos, con los tonos incluso con los que hablamos y decimos las palabras, porque las tonalidades de los sonidos son las que entran dentro y las que hacen que esas vibraciones puedan construir o destruir incluso células corporales, y no solamente eso, radiaciones en nuestro cerebro, programaciones mentales, ya sabéis, los virus, etcétera, etcétera, que también viajan por el éter y que atraviesan incluso los ordenadores. Así que tengamos mucho cuidado con la música que ponemos en nuestra casa, tengamos mucho cuidado de no tener siempre encendido el televisor, de no tener la radio todo el día con los casquitos puestos y dormirnos con los casquitos puestos y escuchando la radio, que yo creo que el 50% de los ciudadanos hace eso como para relajarse, como para escuchar
algo, para no tener su cabeza, digamos, y su mente concentrada en ese silencio que necesitamos también como curación, y en esa música interior que corresponde a esos sonidos de cuencos tibetanos que vamos a tener esta noche. Así que tengamos mucho cuidado con lo que oímos y con lo que decimos y con las tonalidades de todo el entorno que tenemos. Si tenemos un vecino de esos que ponen la música a tope, que hay gente que lo hace y por desgracia para el vecino es algo terrorífico, o que escuchamos incluso esas músicas tan trepidantes y esos ruidos de las películas tan violentos y tan agresivos de las armas y esas noticias tan tremendas que vemos en la televisión y que todo produce ese sonido, tengamos mucho cuidado de que eso no nos traspase todo nuestro organismo, todo nuestro ser, toda nuestra energía y nuestro espíritu, porque precisamente esos tonos son los que hacen que las células corporales y todo lo que es la energía de nuestro ambiente pueda estar revivificado, pueda tener vitalidad, pueda estar limpio de toxinas. Así que cuidemos el sonido de nuestras casas y de nuestra vida. Empezamos el programa. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hablado precisamente del sonido esta noche? En esta noche marbellí que todavía tenemos ese ambiente casi veraniego, es un ambiente maravilloso y además es un otoño primaveral, es maravilloso estar en Marbella y estar sobre todo aquí con Cristina. Hola, buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nieve. Bueno, pues como precisamente hemos hablado de este tema tan importante, tan mágico del sonido, de ese sonido ancestral, tenemos a Cristina que nos va a decir su apellido, que es alemán, que es Henkel. Henkel. Cristina Henkel. Es que yo digo sí. al revés, lo digo, hago una N, Henkel. Cristina sí. Henkel es alemana, pero estás en Marbella o en Andalucía hace mucho tiempo. Casi 11 años. 11 sí. años. 11 años, o sea que eres prácticamente una alemana andaluza. Algo así, claro. Sí, porque además me siento andaluza. Te sientes andaluza y además Sí. es que cuando tienes ese acento maravilloso, así como extranjero, pero mezclado con un tema andaluz que queda muy divertido, porque al principio cuando yo te he conocido me parecías andaluza y luego de repente dije, no, pero es extranjera, pero bueno, parece así como una mezcla exótica, ¿no? Sí. Cristina, precisamente hoy que hemos hablado de este tema al principio, cuando he presentado el programa, he hablado de este tema. ¿El sonido puede curar? Claro que sí. El sonido se usa hace más que 5.000 años, además en el Oriente, como un tratamiento que cura, porque permite una relajación muy profunda y elimina tóxicos del cuerpo. Y en esos países, por ejemplo, en la India, en la zona del Himalaya, de Nepal, Japón, China, se usan cuencos tibetanos o campanas en el diario. O sea, en la vida diaria se usan cuencos Sí. tibetanos y me comentabas que también era como muy ancestral y muy antiguo, ¿no? Sí, tiene una historia más que 5.000 años. En esos días usaron un tipo de cuenco ya como vajilla para mantener comida, preparar comida, mantener agua, enriqueciendo la comida y el agua. Que los cuencos servían para enriquecer el agua y la comida. Por también, ejemplo, ¿no? sí, claro. Y también como vasija ritual en religiones, ¿no? Sí, para rituales de cosas religiosas, ¿no? Claro. Bueno, entonces, realmente, ¿cómo se llamaría entonces la terapia que tú empleas con tus grupos y con personas también particulares, ¿no? Sí, es el masaje de sonido, lo uso como terapia individual, como cualquier persona, y en grupo, como talleres, en meditaciones acompañadas de sonido o viajes de sonido, como le llamamos. ¿Viajes de sonido? Sí. Ay, esto, bueno, me tienes que explicar varias cosas, Sí. que es muy interesante. Me has comentado que los cuencos sirven lógicamente para hacer una terapia que puede ser a niveles personales o a niveles colectivos, depende si se emplea en las meditaciones o en otros temas.
Exactamente, lo que tú me has dicho. A ver, explícame un poquito cómo sería la terapia para que las personas que nos estáis viendo esta noche os deis cuenta de lo importante que puede ser el sonido dentro de nuestras propias casas y el sonido que nosotros empleamos, porque el sonido tiene que ser armonía, tiene que tener armonía, ¿no? Claro. Para curar, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, aquí tenemos un cuenco tibetano y los cuencos tibetanos que uso yo son cuencos terapéuticos, diciendo que están hechos en mano, vienen de Nepal y se usan metálicos muy puros, muy limpios, para usarle, por ejemplo, en terapia individual. Cuando hago eso yo coloco diferentes cuencos de diferentes tamaños, diferentes formas, encima del cuerpo y les doy un golpe, por ejemplo, les enseño un poco así, les doy un golpe encima del cuerpo y funciona por 3 sentidos. Primero es lo visual, entonces casi cada persona se sienta atraído por la belleza de un cuenco, porque tiene algo, es algo mágico. Tiene algo mágico, eso, sí. Eso. Además se le ve un cuenco con lo que tú dices, una aleación especial de metal, correcto, ¿no? Muy puro, ¿no? Y tiene eso. que ser a esos niveles, porque luego hay mucha gente que utiliza cuencos, pero que realmente no son puros, no son de una aleación pura. Puede ser cualquier metal, pero nosotros damos mucha atención que usamos metálicos puros, porque les usamos para terapia, para el bienestar de la persona. Entonces, el primer sentido es visual y el segundo es auditivo, diciendo que cuando toco un cuenco sale un sonido que se escucha y ese sonido permite una relajación muy profunda en el cuerpo, en la mente y en el alma. Y el tercer sentimiento es el táctil, porque coloco el cuenco encima del cuerpo. Y eso se puede explicar de forma, imagínate que tengas un estanque con agua y tú dejas caer una piedra dentro. Entonces salen olas concéntricas. Y esas olas, diciendo que cada molécula del agua, molécula de agua recibe un movimiento armónico, diciendo eso pasa en el cuerpo igual, porque el cuerpo consiste hasta un 80% de líquido. Entonces, cuando toco un cuenco, es similar, pasa en el cuerpo. Entonces damos casi a cada célula un masaje muy suavemente y así funciona de forma limpieza, impureza del cuerpo. La limpieza del cuerpo a la que te refieres es un poco, bueno, lo que tú has querido explicar, que me imagino que todos lo hemos entendido, es que ese sonido es el que atraviesa todas las células del cuerpo, como si fuera eso, una piedra que cae en el agua, sea como esas olas que van, que de esa forma va limpiando esa desarmonía que tenemos dentro, o sea, esas tensiones, esa falta, por ejemplo, que tú me comentabas también antes, de circulación, de contracciones también musculares, también me has comentado que era para el estómago, para todo tipo de cuestiones, ¿no? Sí, les usamos para fortalecer el bienestar de la persona, puede regular la digestión, puede liberar tensiones que tenemos muchas veces en los hombros, la parte de los hombros, puede liberar dolor de cabeza, puede liberar cualquier bloqueo que tenemos en el cuerpo, puede asistir para mejorar la concentración, y eso mucho usamos con niños, por ejemplo, que están hiperactivos, para relajarles, para que puedan mejor aprender en la escuela, hacer más sus tareas más fáciles. Claro, tú has dicho que es una triple terapia, que es mente, cuerpo, energía o espíritu, porque ya yo siempre digo esto porque hay personas que no creen en las cuestiones anímicas o espirituales,
pero también existe la energía. Entonces, como la energía también es espiritual, pues es triple, ¿no? Digamos, la terapia que haces, ¿no? Porque es lo que tú dices, concentración para los niños o para las personas que son muy hiperactivas, y relajación, pero al mismo tiempo terapia, ¿no? Porque regula mucho la circulación y los líquidos del cuerpo, que era lo que tú querías decir, Correcto. ¿no? Entonces, cuéntanos, a mí me encantará que al final de esta entrevista nos des unos toques para que aquí también las concentraciones se vayan las malas vibraciones en este sentido, que quizá alguno de nosotros pues tenemos una cierta tensión. Yo misma me reconozco que a veces pues te estás más tensionado otros días y tal que otras veces o en algunos momentos. Porque esto sirve para cualquier ambiente, ¿no? Me imagino, en cualquier sitio tú puedes hacer, o tiene que ser de una forma determinada. No, tú puedes usarlo en cualquier sitio. Yo prefiero personalmente hacerlo en una habitación por dentro, porque cuando te vas fuera en la naturaleza se pierde un poco el sonido. Claro, ¿no? claro. Entonces, más concentrado en un sitio cerrado, ¿no? Claro, claro. Más denso, ¿no? Sí. Y me comentabas que aparte de que sea muy antiguo, ¿no? Los tibetanos, por supuesto, entienden muchísimo de estas cosas, sobre todo utilizan el sonido para todo prácticamente, ¿no? Los indios, por ejemplo, Sí. usan el sonido en el diario y lo usan, tienen muchas campanas y siempre tocan para crear el sonido, porque saben que el sonido entra en el cuerpo y limpia el cuerpo, evita el estrés en el cuerpo, evita que el estrés de cualquier forma se manifiesta en el cuerpo, por ejemplo, como una enfermedad, ¿no? Y además los chamanes, por ejemplo, en la región de Himalaya, usan el sonido para curar a una persona, lo usan para prevención y así previenen enfermedades ligeras pero graves también. Y me imagino que también es para ahuyentar o para echar fuera, digamos, vibraciones negativas de la casa. Sí. Un poco es como de limpieza, ¿no? De una limpieza que ellos saben cómo utilizarlo, ¿no? Porque además hay grandes rituales dentro del ambiente tibetano, ¿no? Sí, el sonido tiene mucho poder, ese hay que entender, y por eso el trabajo con un cuenco o cualquier otro tipo de sonido hay que estudiarlo, y por eso en esos países no hay chamanes cada persona, pero personas elegidas que saben exactamente qué hacen, porque se puede hacer mucho daño también si no sabes cómo usarlo. Cómo utilizarlo, ¿no? Ese sonido. Porque efectivamente el sonido sirve para muchas cosas. Es decir, sabemos perfectamente, que esto ya es científico, que cuando digamos, unos soldados que pasen un puente al mismo tiempo, todos pueden hundir el puente. Es decir, o los latidos del corazón, si todos los latidos del corazón estuvieran al unísono en todo el mundo, pues habría problemas. Es decir, el sonido puede derrumbar una casa, es decir, una montaña puede tener un laúd y ese sonido incluso puede hacer más daño, ¿no? Tenemos muchas cosas que se hablan en todas las religiones y en todos los ambientes de todos los países que ha ocurrido con el sonido positivo y el sonido negativo. El sonido es una vibración, es una fuerza de una energía, entonces eso entra dentro del organismo. Eso yo lo tengo muy claro porque, señoras y señores, lógicamente también hay música estridente, hay ruidos estridentes, hay ruidos negativos, hay ruidos que no oímos, como pueden ser los ruidos de la radio de microondas, o pueden ser otro tipo de ruidos que entran dentro de nuestra mente pero que no escuchamos, que también son negativos, y vibraciones del ordenador, del móvil, etcétera, etcétera. Entonces todo esto crea como una estática o crea como una dimensión absolutamente, digamos que no somos conscientes, ¿no, Cristina, de todo lo que nos puede ir alimentando en este sentido negativamente? Es correcto, y hay que encontrar el equilibrio del silencio y del ruido, decimos, porque estamos siempre
con mucho ruido, si sea el radio, si sea el tráfico en la televisión. calle y todo eso, hay que también elegir sonidos que nos relajan. Entonces, eso nos permite mucho ese tipo de sonido, ¿no? Y hay científicamente demostraciones que ese tipo de sonidos, que son muy claros, sirven al cuerpo para curar y prevención. Además es muy, muy interesante porque yo cuando he escuchado algún cuenco tibetano, que ya te dije que no había tenido ningún tipo de terapia jamás, pero ese sonido tan fino que se va haciendo cada vez más inaudible, pero sigue ese sonido, es decir, de alguna manera, aunque no lo digamos, está ese sonido ahí con los decibelios que sigue ese sonido, ¿no? Es como cuando los murciélagos saben perfectamente el radar que tienen es por los sonidos y no oímos nosotros el sonido de los murciélagos, porque el cuenco tibetano, lo que sí entiendo es que debe ser un sonido, aunque es muy sutil, es muy fuerte, o sea, entra mucho dentro del organismo, ¿no? Sí, claro, porque cada sonido entra en el cuerpo, por eso hay que seleccionar qué tipo de sonido dejamos entrar. Y como le he dicho antes ya, ese tipo de sonido está muy fino y el organismo conoce ese tipo de sonido del origen, entonces son sonidos antiguos, instintivos, que el organismo sabe, cada célula conoce ese tipo de sonido, porque es antiguo. Bueno, me estás diciendo una cosa que creo que es muy importante, que es que me estás comentando que el sonido, las mismas células reconocen ese sonido porque a lo mejor tienen esa información de ese sonido. Correcto. ¿No? Correcto, sí. Claro, porque a lo mejor, claro, tú, no lo digo porque tengas todas las palabras a lo mejor que quisieras explicar en un momento determinado. Entonces yo lo he entendido así, que las mismas células reconocen esos sonidos porque son las que emiten, porque todo emite sonido en el universo, eso ya está demostrado. Correcto. Y entonces las estrellas, las galaxias, las células, todo. Entonces es el sonido que, digamos, más que antiguo dirías tú universal, ¿no? De siempre, ¿no? El sonido antiguo, pero que no es antiguo, que es, digamos, intemporal. Yo creo que has querido decir no del tiempo, sino sí, más allá, ¿no? No es así. Ese se nota, por ejemplo, cuando tú tienes un niño y el niño toca un cuenco, ya empieza a sonreír, porque el niño más joven, más puro, más natural, sabe exactamente qué es ese tipo de sonido y que apoye en su cuerpo el bienestar. Bueno, pues a mí me encantaría que vosotros que estéis en vuestra casa, tumbadas ahí tranquilamente o haciendo algo, o yendo corriendo a la cocina y viniendo a tomaros un té y luego os vais otra vez, o que estáis hablando de otras cosas, a mí me encantaría que tú hicieras alguna demostración para terminar, porque desde luego yo esta entrevista se me ha pasado volando. Entonces, ¿cómo sonaría este cuenco para nuestros espectadores? Vale, vamos a tocarlo. Vamos a hacerlo, vamos ¿Vale? a tocarlo un poquito para ver cómo, y ya sabéis, bueno, Cristina está en el Sultán, perdona, antes de tocarlo y que así terminamos con este sonido. Sí. Tú estás en el Sultán, estás en Serenay, en el spa, Sí. ¿Y cuándo pasas consulta o cuándo tienes esa especie de terapia de grupo? Porque me imagino que eso es para todas las personas, hombres y mujeres, lógicamente, Sí. pero de todas las edades, De ¿no? cualquier edad. Yo tengo, por ejemplo, una clienta que tiene 80 años y le encanta para venir y dice, duerme muy bien, sin despertar por la noche, sin dolor. Entonces, Sí, los que niños, los regula adultos, todo el mundo puede venir. ¿Qué días vienes a...? Yo, terapia individual, los jueves en el spa y los otros días, normalmente martes, ofrezco para grupos. Para grupos los martes, muy Sí. bien. Pues ya sabéis, y el precio así digamos, del grupo o la terapia individual, pues que te llamen y hablen contigo, pero lo que es del grupo, para la gente que quiera hacerlo en grupo... En grupo entre 12 y 15 euros, depende. Ah, pues está muy bien. Sí, El día, está muy bien. está muy bien, ¿no? Y está bien también para la gente que le gusta estar en grupo. También, claro. Porque se comparte, se va comparte, en resonancia. sí, va la resonancia, exactamente, sí, la resonancia, ahí está la clave. Eso es muy importante Sí. también, sí. Se comparte.
Se comparte. Bueno, pues venga, vamos a ver este concierto de un cuenco auténtico, ¿no? Porque el cuenco Sí, es auténtico, sí, sí. tibetano, y además veo que es una preciosidad. Espero que lo escuchan, ¿Por porque qué? es un cuenco, esa pesa, por ejemplo, sobre 800 gramos, Sí. y tengo cuencos que pesan casi 7 kilos y más, y más. suenan Este es más suave. Ese es más Más suave. suave. Intentamos que lo escuchan bien. No se escucha. No se escucha, ¿no? Es que este es más suave. Es se muy escucha suave. que no se escucha. No se escucha. Pero yo lo escucho. Mm. Increíble, porque es un sonido que entra dentro, pero que no se escucha. Y la vibración entra por todo el brazo, Increíble. ya a todo el cuerpo. Puedes sentir la ola pasando. Si tú me la pones el energía. cuenco en la ¿Quieres? mano, a ver si yo pongo, Sí. porque claro, yo pensé que iba a dar uy, cómo pesa. Pesa un poco. Pesa sí. un poco. Uy, sí. Fantástico. Pero es que además es una vibración que sigue. O sea, es decir, yo oigo ahora el cuenco, ahora lo oigo más. Tiene una vibración muy larga. Muy larga, sí, bueno, claro, es que la vibra, y más, que sigue más, que no la notamos ni. Fantástico. A ver si me relaja y me da buena suerte. Tú pones los cuencos encima, ¿no?, del cuerpo. Sí. Por ejemplo, ese tipo de cuenco Fantástico. coloco encima de los pies. También. Y así da un masaje para toda la de circulación. ¿cómo Reflexoterapia. dice? Eso. Podal. A los pies. Puedes hacerlo de las manos. Ajá. Porque todas las zonas, los nervios están reflejados. Sí, en los pies esa y en las zona, manos. los pies Sí, y en por las manos. supuesto, por supuesto. Y así tratas el cuerpo entero. Maravilloso. Entonces, Sí. claro, me imagino que los cuencos son más pequeños cuando los pones en el cuerpo, o también La pones verdad, cuencos grandes. Encima del cuerpo, en la espalda o en la zona del Lumbar, vientre, sí, lumbar, más grande. Ajá. Porque tienen tonos más amplios, más amplios, que más sí. bajos, que sirven la zona corporal del pelvis abajo. Abajo, Y claro, hay que van- sonidos más altos que son para la zona de la corazón y la cabeza Y la por cabeza arriba. también, claro. También se puede usar los cuencos alrededor del cuerpo. Si alguien dice no me gusta mucho que me lo colocas encima del cuerpo, Te lo pero ponen alrededor. Sí. Pues fijaros qué terapia más bonita, Ajá. más armónica, porque el sonido es armonía, es música, es esa música de las esferas. Y como decíamos anteriormente también, en esa experiencia de Alexandra David Neal con los tibetanos y sus sonidos. Y bueno, pues aquí tenemos una experta en cuencos tibetanos auténticos, especiales y curativos para todas aquellas personas que queráis tener esta experiencia armoniosa e importantísima de curación. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Nieves. ¿Quieres decir algo al público para una frase, algo que a nuestros espectadores? Están bien invitados y me gustaría darle la bienvenida en uno de los talleres o una terapia individual. O sea, que un cuenco grande tiene que sonar impresionante. Es una experiencia, definitivamente. Yo pienso que cada uno tiene que experimentarlo. ¿No? Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. A usted. Una mujer glamurosa, experta y mágica, y además muy espiritual. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a usted. Reason I don't know the shade. Life will change, love is inside.